Bueno, comencemos la clase de hoy, ya entrando a la tercera unidad que tiene que ver con la parte de las derivadas. ¿Ok? Necesitamos algunas consideraciones en general. ¿Ok? Permítame revisar aquí algo, a ver si estamos bien. Sí, estamos perfectamente bien. Ok, entonces colocamos por acá unidad número 3, referente a las derivadas. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, vamos a arreglar bien esto que está mal escrito. Derivadas. Bueno, primero vamos con una definición que tiene que ver con la pendiente de una recta. De una recta tangente. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros consideramos una función f de x, consideramos un punto que pertenece a la función f de x. Ese punto P va a tener coordenadas A y la imagen f de A. Recordando de que este A es mi X y este f de A es mi Y. Entonces, la recta tangente que toca a un punto de la curva de la función f de x estará dada por la ecuación y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde x sub 0 y sub 0 se va a corresponder con a, f de a, y m, que es la pendiente, esta m que está acá, se va a calcular aplicando el límite. Cuando x tiende a de la función f de x menos f de a, todo dividido entre x menos a. Esta expresión que está aquí, que es la pendiente, la vamos a encerrar por acá y vamos a anotar por aquí pendiente de la recta tangente. Por supuesto que nosotros cuando estábamos estudiando la pendiente de manera usual, recuerden que la pendiente nosotros la calculamos como la diferencia de x sub 2 menos x sub i sobre x sub 2 menos x sub 1, de donde yo tenía un punto A que tenía coordenadas x1, x2, y yo tenía un punto B de coordenadas x2 y sub 2, disculpen acá, tengo que arreglar aquí es y sub 1. Entonces estos dos puntos iban a pertenecer a una recta, y esos dos puntos me iban a determinar a mí la pendiente de la recta. Pero nosotros vamos a calcular la pendiente de una recta de esta manera. Una forma de poder ejemplificar eso es con un ejemplo, un ejercicio.
Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Nosotros sabemos que eso es una parábola. Si yo tomo un punto y sustituyo un número 1, eso me da 1 al cuadrado y esto es 1. Quiere decir que aquí yo puedo formar un punto que pertenece a la curva de la función que tiene coordenadas 1, 1. 1 en x y 1 en y, que es el resultado que me dio acá. Bueno, nosotros vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x cuadrado, o si ustedes prefieren, y igual a x cuadrado, en el punto 1, 1. Recuerden que el punto 1, 1 pertenece a la curva de la función. Entonces, ¿cómo procede uno? Uno dice, bueno, yo tengo una fórmula que dice que la pendiente de una recta se puede escribir como el límite cuando x tiende a A, según lo que nosotros tenemos acá, fíjense. Entonces yo escribo acá f de x menos f evaluado en A sobre x menos A. Esa fórmula que está aquí la vamos a aplicar nosotros para esta función que yo tengo descrita acá. Entonces me va a quedar que la pendiente va a ser igual al límite cuando x tiende a ¿quién? Por supuesto que para nosotros el valor de A va a ser este. Este va a ser el valor de A, que es 1. Entonces yo digo acá la función f de x menos la función evaluada en 1 sobre x menos 1. Haciendo la sustitución respectiva me queda que esto es el límite. Cuando x tiende a 1, escribimos nuestra raya de fracción. Al evaluar f en x, en la función que yo tengo aquí, x cuadrado. Y al evaluar f en 1, sabemos que eso es 1 al cuadrado, sobre x menos 1. Indudablemente que si yo tomo otra hoja, ¿cierto? Vamos a escribir acá. Me va a quedar entonces que la pendiente va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si x tiende a 1 en el numerador, el resultado es 0, porque me queda 1 menos 1. Y en el denominador es 0. Es decir, que esto es una indeterminación. ¿Qué pasa con las indeterminaciones? Las tenemos que romper. ¿Cómo rompemos nosotros las indeterminaciones? Bueno, aplicando lo que nosotros vimos en la unidad número 2. En este caso, nosotros vamos a factorizar, porque si yo tengo aquí diferencia de cuadrado, esto lo puedo escribir como suma por su diferencia, o diferencia por su suma. Y si nosotros visualizamos, tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo simplificar estos términos. ¿Qué me va quedando a mí como resultado? Me va quedando que el límite sigue tendiendo a 1 y que la única expresión que me queda aquí es x más 1. Por sustitución directa aplicando las propiedades del límite, esto me queda que es 1 más 1 y el resultado es 2. ¿Qué indica esto? Que la pendiente de la recta tangente a la curva está dada por m igual a 2. Ahora, como yo sé que yo tengo un punto y el punto tiene coordenadas 1, 1, y ya sabemos que este es x sub 0 y este es y sub 0, aplicamos la forma de la recta que nosotros conocemos como punto pendiente. ¿Y por qué punto pendiente? Bueno, porque el punto está dado aquí y la pendiente está dada acá. Entonces, esa fórmula dice que yo tengo y menos y sub 0, que es la pendiente por x menos x sub 0. Sustituyendo, me va a quedar indudablemente que aquí es y menos 1, que es el valor del y aquí, igual a la pendiente, que la calculamos aquí, que es 2, por x menos 1, que es el resultado de, el valor de x que yo sustituyo.
Sacando las cuentas en esta expresión me queda que y menos 1 es igual a 2x menos 2. Pero este número menos 1 yo le escribo el opuesto de este lado y me queda finalmente que y va a ser igual a 2x menos 1, perdón, 2x menos 2 y yo le sumo 1. Así que y va a ser igual a 2x menos 1. ¿Qué representa para nosotros esto? La ecuación de la recta tangente a x al cuadrado en el punto 1, 1. Eso tiene una representación que nosotros lo podemos hacer en GeoGebra, pero que como aquí es muy cómodo de graficar, lo vamos a hacer de una vez, en este sentido. Yo voy a graficar, por ejemplo, aquí el eje X y voy a graficar por aquí el eje Y. Entonces colocamos, ya sabemos que este es el eje Y, este es el eje X, y voy a escribir 1 y 2, suficiente. Menos 1, menos 2. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es menos 1, aquí es menos 2. Resulta que cuando yo voy a evaluar en 1, 1, me da este punto. Y ese punto que me está dando es aquí. El punto 1 y el menos 1 me da 1 aquí. En 0 me da 0. Y si evalúo en 2 me da 4. Es decir, 1, 2, 3, 4. Es decir, que tengo otro punto aquí. Y en 2 tengo otro punto aquí. Vamos a construir la gráfica de eso, a ver cómo se ve la gráfica. La gráfica entonces sería una parábola que va, su primera curva que va por aquí, y después, cuando ella aquí comienza aquí ahora a subir, y tengo la otra parte de la parábola. Ahora, nosotros sabemos que el punto 1, 1 que yo tengo descrito acá, es el punto que yo tengo acá. Es decir, que este es el punto de coordenada 1, 1. Pues resulta y acontece que por este punto que está aquí va a pasar una recta. Esta recta que yo tengo acá es la recta y igual a 2x menos 1. Es decir, la recta tangente. Es decir, que cuando yo tengo una curva, yo puedo en un punto trazar la recta tangente a la curva que corta a la curva en un solo punto. Este punto es común porque este punto 1, 1 va a pertenecer a x cuadrado, pero 1, 1 también va a pertenecer a 2x menos 1. ¿Por qué? Porque va a ser un punto en común. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente para resolver los ejercicios. Ahora, existen otras notaciones. Y otras notaciones, por supuesto, para la pendiente, ¿no? En función de los límites. Esa otra notación va a ser m, que va a ser igual al límite, pero esta vez nosotros vamos a decir h, que tiende a 0. Pasamos una línea de fracción. En el numerador vamos a escribir a f evaluado en a, le sumo h, y f evaluado en a, y todo h. Observen que aquí h lo estoy cambiando por x menos a. Este es el cambio que nosotros estamos determinando. Recordando siempre que m para nosotros es la pendiente. ¿Ok? La pendiente de la recta tangente. Ya teniendo eso claro, yo puedo hacer otro ejemplo para que ustedes visualicen. Entonces, vamos a suponer, ejemplo, que me piden determinar la ecuación de la recta tangente
a la curva de la función f de x igual a 3 partido en x. En el punto, y me están dando el punto que tiene coordenada 3,1. Si nosotros vamos a hacer la solución de esto, en la solución yo vengo y escribo la ecuación que acabamos de ver. Es decir, m va a ser igual al límite. Entonces vamos a escribir ahora cuando h tiende a 0, paso mi línea de fracción y escribo f evaluado en quién. Vamos a arreglar acá. F evaluado en quién. En 3 más h. ¿Por qué 3? Bueno, porque aquí este va a ser el a. Este 3 va a ser el a. Y aquí le voy a restar el f de 3, que es el f de a. Observen que aquí tengo f de a y a más h. Y aquí tengo a que estoy sustituyendo por el 3. Todo dividido entre h. Continuando las cuentas acá, m va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Paso mi línea de fracción. Y ahí veo, ¿qué tengo en el numerador? F evaluado en 3 más h, pero f es esto. Es decir, que donde está la x voy a sustituir 3 más h. Entonces me queda 3 sobre 3 más h. Menos f de 3, que sería 3 dividido entre 3, todo sobre h. ¿Qué me da esto? El límite. Cuando x tiende a 0, nuevamente vuelvo a escribir mi línea de fracción. Y observamos que esta primera parte, 3 sobre h, queda igual. Y 3 sobre 3 es lo mismo que escribir 1 partido en 1. Todo dividido por h. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este lo multiplico por este lo multiplico por este y este por este. Finalmente me está quedando aquí que la pendiente va a ser igual al límite. Cuando x tiende a 0, pasamos nuestra línea de fracción. Paso la línea de fracción para ver qué me queda arriba. En el denominador, en el numerador es 3 más h. En el denominador tengo 3 menos 3 más h. Y todo dividido por h. Esto me da como resultado el límite. Cuando, perdón, aquí no es x, disculpen, aquí no es x. Aquí es h, disculpen, h. Arréglenlo en sus cuadernos. Y aquí tampoco es x. Aquí es h. Entonces me queda que esto es el límite. Escribimos la línea de fracción. Observen que aquí, en el numerador de arriba, me quedó 3 menos 3 menos h. Aquí me queda 3 más h. Y aquí me queda h y lo voy a partir en 1 para poder hacer este extremo por este extremo y luego este extremo por este extremo. Me está quedando entonces que la pendiente es igual al límite. Me faltó el h que tiende a 0. Con h que tiende a 0, ¿qué me quedó arriba? Si este con este canceló, me queda menos h, que multiplica 1, me queda menos h arriba. Sobre, aquí me quedó h, que multiplica 3 más h. Aquí podemos simplificar este h con este h, y me va a quedar que el resultado del límite va a ser h que tiende a 0 de menos 1 sobre
3 más h. Y si yo h lo hago tender a 0 y hago sustitución directa por las propiedades del límite, me queda que esto es un menos 1 dividido entre 3. ¿Qué representa eso? La pendiente. Es decir, que ya tengo el valor de la pendiente, que es m igual a menos 1 sobre 3. Y también tengo el punto de coordenadas 3,1, que yo lo puedo sustituir por x sub 0 y sub 0. Y eso para que se pueda ver claramente en la sustitución de la forma punto pendiente de la recta que estamos buscando. Haciendo la sustitución me queda y menos i sub 0, pero i sub 0 es 1. Va a ser igual a m, pero m vale menos 1 sobre 3, que multiplica a x y le resto 3, que es lo que yo tengo acá. Entonces me va a quedar, sacando las cuentas de esto, que esto es igual a menos 1/3 de x. Este menos con este menos me queda 3 partido en 3 y al simplificar me queda 1. Quiere decir que i menos 1 es igual a menos 1/3 de x y le sumo la unidad. Este menos 1 lo voy a escribir de este lado sumándole el opuesto. Quiere decir que i va a ser igual a menos 1/3 de x más 1, que es este, más 1, que es el opuesto del de este lado. Finalmente me va a quedar que i va a ser igual a menos 1 sobre 3x más 2. ¿Qué representa esto para nosotros? Esto representa la ecuación de la recta tangente a 3 sobre x en el punto era 3,1. Recuerden algo. Si la pendiente a mí me da un resultado mayor que 0, porque es positiva, entonces la recta tiene inclinación a la derecha. Pero si la pendiente tiene valor negativo, entonces la recta tiene inclinación a la izquierda. Si la pendiente es 0, no hay ningún tipo de inclinación. Es paralela al eje X. Veamos ahora la definición de derivada como una función. Vamos a subrayar esto aquí porque es de suma importancia y lo tenemos que tener muy claro. Aguanta, que escribí un disparate. Definición. Definición. Lo escribo en rojo para que lo arreglen, por favor. Entonces vamos a escribir aquí. No me gusta el rojo, vamos a hacerlo en negro. La derivada de la función f de x no. Todavía no es definición de derivada como función. Es simplemente la definición de derivada. La definición como derivada de una función no nos conviene verla todavía, porque tenemos que estudiar todavía algunas expresiones.
Entonces aquí vamos a ver simplemente la definición de la derivada, ¿ok? Ya, entonces la derivada de una función f de x en un número x igual a, y lo voy a encerrar por acá en una nubecita, se denotará f aplicado en x y le coloco un prima arriba, f prima, ¿ok? Cada vez que aparezca f prima es el f de la derivada. Pero aquí no es en x, es en el valor de a. Es, y escribo 2 puntos. Entonces escribo por acá f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0. Escribimos nuestra línea de fracción. En el numerador voy a escribir f evaluado en a más h menos f de a. Y todo dividido por h. Si ustedes pueden notar en esta expresión, aquí, quiere decir que la derivada de una función en un número es la pendiente, porque eso fue lo que calculamos nosotros en la parte anterior. Pero aquí nosotros lo que estamos es formalizando la definición de derivada de una función. Por supuesto, en un número. Lo anterior, o esta notación, también se puede escribir como 2 puntos. Entonces yo vuelvo a escribir aquí mi f' de a, que va a ser igual al límite. Cuando x tiende a a, pasamos una línea de fracción. Pasamos una línea de fracción acá. En el denominador escribimos x menos a, que se corresponde con el h, y arriba simplemente escribimos f de x menos f de a. Y aquí tengo otra forma que es equivalente a la forma que está arriba de escribir la derivada de una función en un punto. Necesitamos conocer también lo que representan las razones de cambio. En una función. Entonces, yo voy a tener una función f de x igual a y. Voy a tener un punto A que tiene coordenadas x1 y sub 1 y un punto B que tiene coordenadas x2 y sub 2. Entonces, delta x, que esto se conoce como incremento, no es nada más que la diferencia entre x2 menos x1 y su correspondiente delta y, que también es un incremento, va a ser igual a f evaluado en x2 menos f evaluado en x1. Cuando yo hablo de este incremento, este símbolo que está acá se define como delta. E indudablemente que si yo estoy en la recta real,
y yo sé que estos son los reales, que aquí está el 0, que aquí yo puedo tener un x1, que aquí yo puedo tener, por ejemplo, un x2. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que toda la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esa es x2. Que toda la distancia que hay desde aquí hasta aquí, este es x1. Pero que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es delta de x, que es x2 restándole x1. Lo propio ocurre también aquí. Si eso es así, entonces uno puede decir que de lo anterior se obtiene una razón de cambio instantáneo. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Bueno, porque resulta de que el límite, cuando el delta x tiende a 0, lo puedo escribir como el cociente de la razón de cambio que hay entre delta y delta x. Vamos a borrar un poquito aquí. Y que a su vez, esto yo lo puedo escribir como el límite cuando delta x tiende a 0. Ahora sí, un poquito más largo nuestra línea para la división, que sería f de x2 restándole f de x1. Y por supuesto, todo dividido entre delta x, y sabemos que eso es x2 menos x1. Recuerden, estos deltas que están acá, o esto, también se le denominan incrementos. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando en la parte de abajo. Entonces, de lo anterior uno puede concluir, una flechita, que f derivado en a es la razón de cambio instantáneo de y igual a f de x, y voy a anotar aquí entre comillas, respecto a x. Hay algunos libros que dicen respecto de x, cuando x es igual a. Entonces aquí está la parte fuerte de lo que representa la derivada de una función en un punto. Es decir, que la derivada de una función en un punto que representa una razón de cambio de qué tipo? Instantáneo. ¿Ok? Ahora sí vamos a definir claramente la derivada como función. Cuando digo derivada como función, me estoy refiriendo a que si yo tengo una función y yo la derivo, el resultado sigue siendo otra función. Entonces, aquí simplemente yo tengo la función
f de x igual a y. Y yo voy a encontrar cuánto vale f' de x como una función. Entonces me va a quedar que f' de x va a ser igual al límite. Entonces ustedes pueden escribir la expresión cuando h tiende a 0. Escribimos una línea de fracción. En la parte del numerador digo la función evaluada en x y yo le sumo h menos la función evaluada en x, todo partido o dividido por h. ¿Qué va a representar para mí todo esto que está aquí? La derivada de una función como una función. Por supuesto que hay otras notaciones. Recuerden, f, voy a anotarlo bien acá y disculpen, f asterisco x, cada vez que aparezca f asterisco x, eso es la función derivada en x, ¿ok? Perdón, f'. O sea, aquí también se lee f', ¿ok? De esa manera lo vamos a leer y representa la función derivada en x. Entonces, con respecto a las notaciones, si yo tengo que y es igual a f de x, cuando yo derivo me queda que f' es igual a f' de x. Pero y' también se puede escribir como la derivada de y respecto de x. Esto también se puede escribir, perdón, aquí vamos a aclarar esto. Esto se lee derivada de y respecto a x o respecto de x. Esto que está aquí, para que sepamos cómo vamos a decir esto. Pero el diferencial de y respecto de x o la derivada de y respecto de x también se puede escribir como la derivada de la función f de x respecto de x. Hay algunos libros, algunos textos que dicen simplemente la derivada de f respecto de x, sin escribir la variable. Y hay otros libros que dicen que el diferencial de y respecto de x, que también es y', también se puede escribir como la derivada de la función en x. Ahora nosotros necesitamos dos definiciones muy potentes. Entonces, veamos dos definiciones muy importantes. No las podemos dejar pasar. Entonces, esas definiciones lo que dicen es lo siguiente. Voy con esta que está acá. Definición. La voy a subrayar y vamos a escribir. Entonces, f de x es derivable en x igual a si f'
evaluado en A existe. La palabra derivable la voy a subrayar. Ahora, de acá se desprende otra definición muy importante. Y esa definición también la vamos a subrayar. Y vamos a decir lo siguiente. Si la función f de x es derivable, coma, entonces f de x es continua en x igual a A. Cuando yo hablo de que la función sea derivable, me estoy refiriendo a que la función tiene que ser derivable en x igual a A. ¿Ok? Entonces, ocurre esto. Ya teniendo eso claro, uno podría decir, profesor, no hemos visto gráficas de esto, ¿sí? Sí las vamos a ver. Pero vamos primero con las definiciones que nos hacen mucha falta para poder resolver esto. Entonces por aquí voy a colocar una nota. 2 puntos. La nota dice lo siguiente. F de x no es derivable en el número x igual a A si f de x es gráficamente de las siguientes formas. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Bueno, vamos a dibujar 3 ejes. Voy a colocar aquí el eje X y el eje Y. Voy a colocar aquí el eje X y el eje Y. Y voy a colocar por aquí el eje X y el eje Y. Vamos a colocarle sus identificaciones. Este es Y, este es X. Este es Y, este es X. Este es Y y este es X. Entonces ahora voy a hacer una curva de la siguiente forma. Voy a hacer una curva aquí que sea así. En esta parte voy a hacer una curva que vaya de aquí hasta aquí. No, vamos a hacerla mejor. Una curva que vaya, por ejemplo, de aquí hasta aquí. No me está saliendo bien. De aquí hasta aquí. Y otra que vaya de aquí para acá. De tal manera que aquí, en este punto, y aquí en este punto, existe un salto. No sea continuo. Y vamos a tener otra aquí que haga, voy a tener un punto aquí que haga más o menos, vamos a hacerlo aquí. Que más o menos se comporte de esta manera. Que vaya subiendo por aquí, baje por aquí. Ya, vamos a hacerla bien. Que haga esto, baje aquí. No me está saliendo bien. Entonces vamos a construirla bien. Que haga esto, suba aquí y después baje aquí y suba aquí. Bueno, la idea de esto radica de que yo puedo trazar aquí una proyección. Aquí yo puedo trazar otra proyección. Y aquí yo puedo trazar otra proyección. Y resulta que la proyección que yo estoy trazando aquí, va a ser x igual a A.
Este va a ser x igual a A y este va a ser x igual a A. ¿Qué ocurre con esto? Que cada vez que yo tenga curvas de esta forma, que son forma de picos, es decir, con una angularidad muy difícil, en estos casos la función no es derivable. Cuando en esta expresión que está acá se presentan discontinuidades, es decir, porque la función va aquí y si ustedes ven aquí de pronto hay un salto y sigue la función aquí. Es decir, que en el punto x igual a A hay una discontinuidad. Y lo otro, cuando yo tengo tangentes que son verticales. Cuando hay tangentes verticales, la función entonces no es derivable. Entonces esos son los tres casos donde f de x no es derivable. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Ok? Ahora, existen las notaciones de las derivadas de orden superior. Y la idea es la siguiente. Nosotros tenemos una función y igual a f de x. Resulta que si nosotros la derivamos una vez, nosotros decimos y' es igual a f' de x. Esto es primer orden, o derivada de primer orden. Pero como las derivadas son operadores, como las derivadas son operadores lineales, es decir, funciones, yo las puedo volver a aplicar. Quiere decir que si yo tengo y' igual a y' de x, al volver a derivar, derivando, yo tengo y' igual a f' de x. Esto que está acá es segunda derivada. Y es una derivada de orden superior. Ahora, la forma elegante de escribir esto es que si yo tengo f segunda, yo diga lo siguiente: voy a derivar respecto de x, ¿a quién? A la derivada de y respecto de x. Entonces uno dice, derivada de la derivada, derivada de orden 2 de y. Respecto de x, respecto de x, respecto de x dos veces. Quiere decir que esto es el número de veces con la que yo derivo respecto de esto. Y esto que está acá va a representar el orden de la derivada. Si yo, por ejemplo, ya sé que la segunda derivada es esto, entonces yo puedo tener que la tercera derivada es la derivada respecto de x de la derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces. Entonces aquí me va a quedar que esto es la derivada de orden 3 de y respecto de x tres veces. A esto que está acá se le llama tercera derivada. ¿Ok?
Y así yo puedo seguir sucesivamente. Veamos ahora las reglas de las derivaciones. Entonces coloco por acá reglas de derivación. Lo subrayamos. Entonces, la primera regla de derivación que yo tengo es la derivada de una constante. Es decir, que si yo voy a derivar a un valor c respecto de x, eso me da 0. Por supuesto, c pertenece al conjunto de los reales. Entre paréntesis, c, dos puntos, es una constante. Para eso hay una prueba. No las voy a hacer todas, pero vamos a ver la primera. Es decir, que yo tengo una función f de x que es igual a c. Como yo quiero determinar quién es f' de x, yo aplico las fórmulas que hemos visto. Entonces, f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo dividido por h. Ahora, cuando yo aplico el límite y h tiende a 0, f sustituido en x más h es c. Porque recuerden que una función es constante cuando todos los valores que yo sustituyo aquí, no importa lo que yo tenga, siempre me da c. Menos f evaluado en x, sabemos que me da la constante, que me da c, y todo dividido por h. Eso va a ser igual al límite. Bajamos un poco acá. Cuando h tiende a 0, paso mi línea de fracción. Al restar, c menos c me queda 0. Y esto sobre h. Pero antes de aplicar el límite, óigase bien, antes de aplicarlo, esto es una variable. Y todo número dividido entre una variable, cuando este número es 0, me queda que eso es 0. Quiere decir que el límite de h, el límite cuando h tiende a 0, de 0 me dio 0. Si nosotros vemos este resultado, es el que nosotros tenemos acá. Quiere decir que esta es la primera fórmula o regla para las derivadas. La derivada de una constante es 0. La segunda derivada es derivada de una potencia. En la derivada de una potencia tenemos lo siguiente, que la derivada de x elevado a la n respecto de x es n por x a la n menos 1. Y esta es la fórmula con la cual se trabajan las derivadas de una potencia. Para esto hay una conjetura. Por ejemplo, si yo tengo que la función f de x es igual a x, y yo quiero saber quién es f' de x, nosotros sabemos que esto es 1. Y si esto es 1, según lo que yo tengo acá, 1 que multiplica x a la 1 menos 1, y eso me queda que es 1 por x a la 0, x a la 0 es 1, y 1 por 1 me da 1. Es decir que f' de x es igual a 1. O en otras palabras, si tengo x y yo lo derivo, me da la unidad.
¿Cómo se comprueba eso? Aplicando las propiedades. Entonces yo puedo tener que aquí f' de x, que es x', es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de... Vamos a hacer la sustitución de una vez. X más h menos f de x sobre h. Pero esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto es f de x más h si f de x igual a x? Escribo x más h menos f de x. ¿Cuánto vale f de x? X. ¿Y todo dividido por cuánto? Entre h, porque es el que yo tengo aquí. Aquí puedo simplificar este con este. Y me queda h entre h, y h entre h me da 1. Quiere decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1. ¿Y cuánto me da esto? 1. Y este es el resultado que tengo aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo x y yo lo derivo, la derivada de una variable es 1. Y queda comprobado. ¿Qué indica esto? Que si yo tengo, por ejemplo, a f de x igual a x al cuadrado, y yo quiero saber quién es f' de x, entonces yo tengo a x al cuadrado y yo lo derivo, y eso me da 2 que multiplica a 2 menos 1, y eso es 2 por x, y este es el resultado. Quiere decir que si yo tengo x al cuadrado derivado, el resultado es 2x. Si yo quiero generalizar eso, ya tengo la fórmula. Pero si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x a la 3, entonces f' de x va a ser igual a x a la 3 derivado. Quiere decir que x a la 3 derivado va a ser igual a 3 por x a la 3 menos 1. Es decir, que x a la 3 derivado va a ser igual a 3x al cuadrado. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo se deriva. El 3 pasa a multiplicar y al 3 se le resta 1. Ya teniendo eso claro, de las derivadas que estamos estudiando en forma general, yo también podría tener un ejemplo más controversial. Supongamos que yo tengo aquí la función f de x igual a la raíz de x. Y yo quiero saber cuánto vale f' de x. Entonces observen, la raíz de x yo la voy a derivar. Pero eso es lo mismo que escribir x elevado a la 1/2 derivado. Según la fórmula, esto pasa a multiplicar 1 sobre 2x. Y el 1/2 se le resta ¿cuánto? 1, porque así lo dice la fórmula. Quiere decir que el resultado de esto es x elevado a la 1/2 menos 1 menos 1/2. Pero como la base está elevada a un número negativo, es lo mismo que escribir 1 sobre 2 que tengo aquí, que multiplica x a la 1/2. Y eso es lo mismo que escribir 1 sobre 2 veces la raíz de x. Conclusión, si yo tengo la raíz de x y yo la derivo, eso es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Qué pasa si ahora yo en vez de tener yo tengo que f de x es igual a la raíz cúbica de x? Entonces yo quiero saber cuánto vale f' de x. Entonces, f' de x como interrogante va a ser igual a la raíz cúbica de x y yo la derivo.
Y eso es lo mismo que escribir x elevado a la 1/3 y yo lo derivo. Eso es lo mismo que escribir 1/3 que multiplica x a la 1/3 y le resto 1. Eso me da 1/3 por x. 1/3 menos 1 menos 2/3. Como es negativo, lo tengo que escribir abajo. Eso es lo mismo que 1 sobre 3 por x a la 2/3. Y devolviendo eso para escribirlo como una raíz, eso es 3 por x, y aquí escribo raíz cúbica de x cuadrado. Y este es el resultado. Necesitamos nuevas derivadas. Y esas nuevas derivadas a partir de las anteriores. Entonces, consideramos la primera, que va a ser una regla, que es la regla del múltiplo constante. Esa regla del múltiplo constante lo que dice que si C pertenece a los reales, un escalar, y F es derivable, recuerden, derivable, que ya lo estudiamos anteriormente, entonces la derivada de C multiplicado por F de X respecto de X, no es dividido, respecto, va a ser lo mismo que C por la derivada de F de X respecto de X. Fíjense que en este caso la constante pasa afuera. Es decir, que si yo, por ejemplo, yo tengo la derivada de 3x a la 4 respecto de x, este 3 que está aquí lo escribo afuera y derivo x a la 4 respecto de x. Pero como esto es una potencia, me queda 3 por 4 x a la 4 menos 1. Es decir, 12 por x elevado a la 3. Y este es el resultado. Otra regla importante que nosotros tenemos que estudiar aquí es la regla, vamos a anotarlo por acá, de la suma y diferencia. Cuando hablo de suma y diferencia me estoy refiriendo a suma y diferencia de derivada. Entonces, f de x y g de x deben ser dos funciones derivables. Estas son las condiciones. Entonces, la derivada respecto de x de la función f de x más la función g de x va a ser igual a la derivada de la primera función respecto de x multiplicado por g de x, más la primera función sin derivar por la derivada de f de x, por la derivada de g de x respecto de x. Entonces, estas son reglas que nosotros vamos a estudiar luego con los ejemplos que vamos a ver. Si aquí, por ejemplo, es menos, entonces aquí va a ser menos. Veamos la regla del producto. En la regla del producto lo voy a subrayar. Ya saben, f de x y g de x derivables. Estas son las condiciones. Entonces,
Entonces, si eso es así, entonces la derivada. Ya, déjame arreglar acá que cometí un error con la regla de la suma y le metí la del producto. Aquí simplemente... Ya, déjame borrar esto. Aquí simplemente la derivada de este y aquí la derivada de este. No sé que le escribí la del producto de una vez. Vamos a arreglarlo bien aquí para que no se vea tan feo esto. Esto es por estar escribiendo apurado. Reconozco mi error, pero sin embargo lo podemos solventar. La derivada de una suma es más o menos la suma de las derivadas. En la derivada de un producto aquí sí vamos con calma, porque aquí yo tengo la función f de x multiplicada por la función g de x. Lo vamos a encerrar en un corchete y todo esto lo vamos a derivar respecto de x. Entonces aquí sí, esto sería la derivada de f de x por g de x sin derivar. Más, siempre va más. La primera función sin derivar por la derivada de g de x respecto de x. ¿Ok? Esta sí. Es decir, la derivada de un producto se escribe de esta manera que tengo acá. Hay una derivada importante. Derivada exponencial. Natural. Y esa derivada de la función natural es que si yo tengo la función f de x igual a e a la x, esa es la única función que cuando yo tengo f, tengo la derivada y derivo a la función e a la x respecto de x, me da ella misma. Es la única función que cuando yo derivo me da ella misma. Y por último, de las reglas que vamos a ver, está la regla del cociente. En la regla del cociente, recuerden, dos puntos, f de x y g de x son funciones derivables, ¿ok? Y nosotros vimos dos definiciones importantes de eso de los derivables. Entonces, aquí cómo se escribe esta regla del cociente o de la división. Que si yo le aplico la derivada a f de x partido entre g de x, y todo esto lo hago respecto de x, eso va a ser lo mismo. Entonces ustedes escriben una línea de fracción lo suficientemente grande. En el denominador siempre va la función g de x sin derivar, pero le elevan al cuadrado. En la parte de arriba dicen la derivada de f de x respecto de x por g de x sin derivar. Y siempre va menos la función de arriba f de x del numerador, tal cual como está, por la derivada de la función g de x respecto de x. Y esta es la última fórmula que nosotros vamos a estudiar. Por supuesto que eso se puede abreviar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo f de x y tengo g de x, y yo digo, yo quiero aplicar la derivada a esto, yo paso mi línea de fracción, y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cuál de las dos aplico? La que usted quiera. La de arriba es la formal y esta es la informal, pero tienen la misma propiedad, tienen lo mismo, se aplica de la misma forma. Entonces ustedes pueden decir aquí f' de x por g de x menos f de x por
e' de x. Y aquí tienen la forma equivalente resumida a la derivada de un cociente. En la página 188 del libro de Jane Stewart, donde yo ya les envié un resumen, están los ejercicios. Por supuesto, los ejercicios los vamos a ver cuando culminemos todas las derivadas que necesitamos.